Tan determinante fue el atraso en infraestructura para el desarrollo del país durante el siglo XXI. ¿Atraso? Sí, atraso. Esto viene desde el siglo XIX y sigue teniendo efectos en la actualidad. La situación política, las guerras y la compleja topografía de nuestro país son algunas de las razones por las cuales esto sucedió. Solo hasta después de la Guerra de los 1000 días se dio comienzo a la política de construcción de carreteras y ferrocarriles. Esto indica que durante el siglo XIX la infraestructura era casi inexistente. El siglo XX daría comienzo a una preocupación de parte del gobierno por el estado de la infraestructura del país, empezando por la organización vial. Los mayores crecimientos en la red se dieron durante la primera década de este siglo gracias a la labor de Reyes. El legado de esta administración dio como resultado que la creciente inversión pública en infraestructura de transportes durante los años 20 se enfocara en los ferrocarriles. Sin embargo, durante esta década se dio un gran impulso al desarrollo de nuevas carreteras. Al comenzar los años 30 se le dio prioridad a la administración y financiación de las obras que se habían realizado en los años anteriores sobre la construcción de nuevas carreteras y ferrocarriles. Por esto se empezaron a utilizar los impuestos de llantas, lubricantes y gasolina para mantener las vías que estaban en funcionamiento. Para obtener más recursos, el gobierno firmó un contrato con el Banco de la República, donde se le cedía la explotación de las minas de sal de Zipaquirá, Nemocón, Tauces Esquilé, a cambio de $15.500.000. Alrededor del 55% de este dinero se usó en la financiación para la construcción de carreteras y el resto se utilizó para construir edificios y puertos. Durante la siguiente década la inversión pública se redujo debido a la Segunda Guerra Mundial. En este periodo la infraestructura no solo se vio afectada por la reducción de inversión pública, sino también por las restricciones que se habían impuesto a las importaciones de elementos necesarios para las obras, como maquinaria y materias primas. Aun con todos los esfuerzos, Colombia no logró el avance que se esperaba y aunque durante estos años hubo un gran cambio en el país, este seguía estando atrasado en comparación con el resto de Latinoamérica. Esto se volvió evidente a comienzos de la década de los 50, cuando Colombia presentaba el índice de kilómetros de carretera por 10.000 habitantes más bajo de toda la región. Durante la segunda mitad del siglo XX se siguió con la inversión de parte del gobierno. Sin embargo, el poco control ejercido por este y la gran necesidad de una forma de transportar productos llevó a la privatización de gran parte de esta infraestructura, mientras la infraestructura que aún estaba en manos del gobierno iba en detrimento. El siglo XXI llegó y el país seguía atrasado en materia de infraestructura. En la actualidad, más de una década después de haber pasado la barrera del siglo anterior, aún nos encontramos en fuerte desventaja, no solo a comparación de los países más desarrollados, sino que también de nuestros países vecinos. Países como Ecuador y Bolivia aún nos ganan en materia de transporte. Incluso países más pobres como Kenia, Nicaragua y República Dominicana tienen una mejor puntuación en cuanto a la calidad de carreteras que nuestro país. La Cámara Colombiana de Infraestructura indica que Bangladesh, Etiopía, Senegal y Ghana poseen más vías por kilómetro cuadrado que nuestro país. ¿Pero qué relación tiene todo esto con el desarrollo del país? Pues mucho. La infraestructura vial y de transporte se asemeja a las venas y arterias del cuerpo. Si estas no están en buen estado y no recubren todo el cuerpo de manera adecuada, este se irá deteriorando poco a poco. Las partes aisladas dejarán de crecer y empezarán a retroceder. Todo se estropeará hasta que se llegue a un punto donde el cuerpo ya nunca podrá recuperarse. Las vías conectan el país, llevan y traen todo lo necesario de un lugar a otro, y si estas no están a la altura de la demanda de la creciente economía, todo lo demás se retrasará, impidiendo el crecimiento en muchos aspectos. Esto le ha pasado a Colombia. Los productos, materias primas y material humano se estancan en el camino. Les es difícil llegar a su lugar de destino debido al estado actual de la infraestructura. No podemos negar que hay ciertos aspectos de este que se destacan, como el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que es catalogado como uno de los mejores aeropuertos del mundo. El problema es que este y un par más de aeropuertos deben cubrir toda la demanda del país. Este déficit de aeropuertos hace que los empresarios tengan que dejar en manos de enormes tractomulas que demoran días en cruzar el país sus productos. Los ferrocarriles también serían una opción, pero a medida que va pasando el tiempo, estas máquinas se van volviendo un cuento del pasado. Esta situación hace que los empresarios pierdan una buena porción de sus ganancias en transporte. El transporte se lleva el 23% del Producto Interno Bruto en nuestro país, mientras que en Chile solo se lleva el 18%. Este desequilibrio hace que los empresarios les suban el precio de sus productos, haciéndolos menos competitivos en el mercado, o que les mantengan el precio y les bajen la calidad para equiparar los costos del insuficiente transporte de la nación. Esto impide el crecimiento económico de las industrias nacionales y hace aún más difícil que éstas logren triunfar en el mercado internacional. Aun con esta situación, el gobierno ha querido abrir el mercado con los diferentes TLCs que se han firmado en los últimos años. Estos han puesto a trabajar el sistema económico y el comercio del país, cosa que ha impulsado la inversión y el movimiento interno y que ha elevado el crecimiento económico nacional. Pero estos acuerdos no se han aprovechado tanto como se podría debido a la pobre infraestructura vial del país. Mientras que el país ocupa el puesto 61 en la tabla de competitividad global que mide a 140 países, demostrando cómo la economía está floreciendo,
La infraestructura queda en el puesto 117 entre 148 países. Esto debido a que solo el 11.8% de las carreteras están pavimentadas y que muchas de estas estén en muy mal estado, generando un déficit de carreteras a lo largo y ancho del país. Es por esto que es alrededor de 3 veces más barato traer un contenedor desde China hasta Buenaventura que movilizarlo desde este puerto hasta Bogotá. Esta cuestión es sumamente importante, no solo para Colombia, sino también para otros países del mundo. Por eso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha discutido esto en repetidas ocasiones y ha llegado a la conclusión de que una visión del papel que la infraestructura, el transporte y sus servicios juegan en el desarrollo de la competitividad y productividad resulta fundamental para proponer políticas públicas vinculadas con el desarrollo productivo. Esta comisión también acuerda que el Producto Interno Bruto está fuertemente relacionado con la infraestructura y que esta es un elemento de integración social, económica y política y una forma de mejorar el bienestar de la población en general. ¿Y tú qué piensas? Comenta y comparte este video. Nos vemos la próxima.